Bueno, muchísimas gracias. Me da mucha alegría el compartir este rato juntos con todos ustedes. De esta manera, ¿verdad? Así un poco especial, pero al mismo tiempo también que nos es útil. Ya Raquel dijo el tema, ¿verdad? De lo que sería los desafíos que trae el COVID. Yo puse al revés, ¿verdad? Para la iglesia y para la vida consagrada. Para terminar un poco con, ya que somos religiosas y religiosos los que estamos acá, ponerlo un poquitito al final. Y había como dividido lo que les quería compartir en tres partes, ¿sí? La primera sería cómo ha quedado el mundo después del COVID. La segunda serían como los desafíos para la iglesia de un modo así general. Y lo tercero, como les decía, para la vida consagrada. Yo quería un poco comenzar con el tema político, pero chiquitito nomás, porque hemos escuchado esta mañana a Marcelo. A mí me iluminó muchísimo y sí, realmente sugerente. Yo me quería como dar una pincelada, otra vez por ese el ruido. Se escucha otra vez, sí. Ahora sí. Digo, pero de una manera así rápida, pero me interesa para lo segundo, para la parte de la iglesia y también para la parte nuestra como religiosas y religiosos, dar como un pantallazo rápido de lo político a nivel mundial. Y para eso parto de dos pequeños aportes. Uno lo recogí de un artículo de La Civiltà Católica, de una revista italiana, jesuita, esa revista, en donde el artículo era sobre el tema de los padres, los jóvenes y la cuestión del futuro. Y en esa revista, y también con el COVID, ¿verdad? El COVID estaba de trasfondo. Y en esa revista, la constatación, diríamos, era de un pesimismo muy grande por parte de los padres italianos con relación a sus hijos ya grandes, donde una gran mayoría, más del 50%, no le veía ningún futuro a sus hijos, tal como estaba la situación. Y la conclusión del artículo es que se constataba como que el mundo está gravemente enfermo y que el coronavirus lo que vino es simplemente a hacerlo más patente, pero que el problema es anterior. Se ha visibilizado de una manera como mucho más dramática. Lo segundo tiene que ver con muchos cientistas políticos que algunos yo fui leyendo y dicen, ¿verdad? Hay como dos grandes teorías con relación a lo que nos está pasando y lo que la pandemia implica y va a implicar en el futuro. Para un grupo, diríamos, ¿verdad? La pandemia lo que ha significado es como haber puesto en crisis de tal manera al sistema económico, tanto el sistema económico mundial, a la tecnocracia como solucionadora de los problemas que muchas veces ya vimos, ¿verdad? Como que por ahí tendríamos como una escapatoria. Crisis también para una determinada visión de la antropología humana, dominante sobre todo en Occidente, ¿verdad? Que es el tema del individualismo, del éxito, del consumismo, todo esto. Crisis también en los sistemas de gobierno, especialmente los de carácter más neoliberal, ¿verdad? Entonces, parte de estos politólogos dicen como que todo esto, lo que ha traído el COVID, por darles algunos datos nomás, ¿verdad? Es decir, se calcula que entre 1.800 y 2.500 millones de personas han perdido su empleo a partir del COVID a nivel mundial, ¿verdad? Es decir, es una tercera parte de la población mundial prácticamente, ¿verdad? Entonces, que esto es un descalabro y dicen algunos políticos que es prácticamente como un resquebrajamiento de las placas tectónicas del capitalismo global, ¿verdad? Una expresión así muy fuerte, pero como que el capitalismo se resquebraja. Y después hay otros que dicen lo contrario, ¿verdad?
que curiosamente lo que significa de choque con el COVID y la pandemia es que lo que va a suceder es un reposicionamiento del capitalismo y que en vez de derrumbarse, en vez de dar, diríamos, cabida a un nuevo sistema mucho más humano, mucho más justo, que lo que va a pasar es que se va a concentrar mucho más el capital en muchas menos manos de las que ya de hecho está, y que entonces se va a explotar todavía más, ¿verdad?, a las grandes mayorías. Y las grandes mayorías van a ser mucho más pobres. A lo que quiero llegar con esta, diríamos, pasada súper rápida sobre esta cuestión a nivel mundial es que nadie que habla de lo que está sucediendo coincide en que el mundo va a quedar igual que antes. O mejoramos o empeoramos, pero que el mundo no va a ser el mismo. Los optimistas que hablan de que se derrumba el sistema, ¿verdad? Y que por lo menos el capitalismo extremo, ¿verdad? No estamos hablando de la economía de mercado, sino ellos apuntan más al tema del capitalismo extremo, del neoliberalismo, que se derrumba y van a hacer algo mejor, o los que dicen se concentra y va a ser peor. Pero nadie dice que va a quedar igual. Entonces, para mí, esta es una cuestión importante de cara a la Iglesia, ¿verdad? Porque nosotros estamos al servicio de ese mundo que va a quedar o mejor o va a quedar peor, pero que no va a ser el mismo. Entonces, somos sacramento de salvación, somos pueblo peregrino en la historia para servir, ¿verdad? Donde Dios nos envía. Entonces, no somos indiferentes a cómo quede. González Faust, que es un teólogo español, dice con relación a esto: no saldremos de la pandemia del coronavirus como entramos. De la pandemia, la Iglesia no saldrá igual, o saldrá peor o mejor. Esto no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Así González Faust define el momento, ¿verdad?, desde su visión. Lo que nosotros vivimos en este tiempo, un pantallazo rápido también, ¿verdad? Cómo la Iglesia ha vivido estos largos meses hasta ahora, aunque de alguna manera reconocemos que hay algunos signos de cierto cambio. Pero hemos vivido un cierre de templos y de otros lugares de culto, hemos vivido la interrupción de los sacramentos, de los encuentros, de las reuniones, de los acompañamientos, también de la interrupción de nuestros trabajos pastorales. También se ha visto, ¿verdad?, como que ha florecido la creatividad, la irrupción de un montón de servicios, especialmente online, celebraciones, charlas, encuentros, eucaristías también, distintos modos de organizar y también de trabajo. Ha estado muy presente la misa en casa, desde la del Papa, ¿verdad?, que ha ido celebrando a las misas también de nuestras ciudades, nuestros pueblos, en donde estamos. Hemos visto también un inmenso y laborioso y entregado trabajo, ¿verdad?, de la pastoral social y de otros tipos también de servicios pastorales parroquiales. El trabajo de grupos juveniles, que se comentaba esta mañana, ¿verdad?, parroquiales, de movimientos. Muchas iniciativas en la solidaridad, en ollas populares, en servicio a los ancianos, compartidas barriales, recogidas de alimentos también. Ha habido también interesante cómo se ha dinamizado, ¿verdad?, el trabajo de acompañamiento de personas especializadas, sobre todo psicólogos, psiquiatras, ¿verdad?, que se han ofrecido, por supuesto también hermanas, pero laicos, religiosos, sacerdotes, para apoyar también a personas con problemas, en depresión, entristecidas. Todo eso ha sido bastante fuerte también. La oración, los grupos en cadena, conozco gente personas mayores, ¿verdad?, que teniendo a una hija en Argentina, otra hija en España y la otra persona aquí en Paraguay, y siendo ya viejita, y están juntos el rosario todos los días, ¿verdad? Dice, mira, antes no pasaba eso. Cosas de ese tipo. Hay mucha cercanía al dolor, a los desempleados,
Ha habido acompañamiento también a los agentes de salud, los que sirven también a la salud, pero desde la limpieza, desde la higiene de los hospitales, vendedores, muchas cosas, ¿verdad? Ahora, una constatación que a mí yo la escucho y la he escuchado y la sigo escuchando con frecuencia, es que hay un sentir fuerte de que el fenómeno de los templos vacíos, la ausencia de los sacramentos, la inactividad de nuestros servicios, es una simple medida temporal, ¿verdad? Que es como una especie como de paréntesis pastoral. Muchos religiosos, religiosas, ¿verdad? Siento también que están como con una ansiedad grande de retomar, ¿verdad? Y de volver a lo que se había dejado, ¿verdad? Desde abrir despachos, abrir templos, recomenzar cursos, catequesis, actividades. Y yo con respecto a esto, es como el primer punto que para mí quiero como dejar, ¿verdad? También como para compartir el sentir mío con relación a esto, es que ojalá no encontremos el camino de regreso, que no encontremos el camino de regreso a donde estábamos antes. Y se me da mucho la imagen del desierto, la imagen de Israel desesperado en medio del desierto, ¿verdad? De alguna manera recordando los ajos y las cebollas de Egipto, queriendo volver otra vez. Entonces, que no encontremos camino de regreso, que en este momento realmente de desierto, templos cerrados, abstinencia de sacramentos, ausencia de clases, de colegios cerrados, ¿verdad? Parón pastoral, que aquí hay algo mucho más grande que un simple paréntesis pastoral, mucho más grande. Y desde ese punto de vista, lo que yo experimento así con fuerza es un llamado a pararnos, recoger lo vivido y discernir, pasar por el corazón lo que el Señor está queriéndonos decir personalmente, como congregaciones religiosas, como vida religiosa y por supuesto también como iglesia. Pero lo que veo es un paso de mucha densidad de Dios en nosotros. Hay una preciosa expresión de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que pone en boca del Principito, que a mí, desde que lo leí en este tiempo, me iluminó muchísimo. O más, pues sí, siento como que es así. Dice el Principito que la belleza del desierto está en que en algún lugar esconde un pozo de agua. La belleza del desierto está en que en algún lugar esconde un pozo de agua. Y, como les digo, yo no dudo que pasamos por un desierto, pero no dudo tampoco del pozo de agua que habita en este desierto que significa la pandemia. Es decir, hay un verdadero kairos, ¿verdad? Un paso denso, como les decía, de Dios en este momento. Hay una manera que a mí también me llama especialmente, me toca, de definir kairos, y dice el autor que lo escribe, que es el tiempo de la visitación del tiempo por parte de la eternidad. El tiempo de la visitación del tiempo, el nuestro, por parte de la eternidad, Dios que nos visita. Es decir, estamos en un tiempo en que somos visitados. Eso es lo que es el Kairos. Un tiempo denso, especial, cargado de gracia, cargado de fuerza inspiradora, en donde Dios se acerca a nuestro tiempo compartiendo el suyo para dar un salto. Entonces, demasiado importante se ha vuelto para mí esta nuestra temporalidad, ¿verdad?, de este tiempo pandémico. Hay ahí una temporalidad, la nuestra, que queda atravesada por la luz de la eternidad, por la presencia especial de Dios mismo que se acerca y que está empeñado, yo siento también eso, que está empeñado en comunicarnos su querer. Arrupe
uno que fue superior general de la compañía en los años 70, sobre todo 60, 70, decía una frase que a mí me ilumina mucho también este tiempo. Fue denso en aquel y vuelve a ser denso también en el ahora, hoy. Dice Rupe, tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Si Arrupe dice esta frase en el contexto del Vaticano, en sus inicios de puesta en vida, en medio de la Guerra Fría existente entre Estados Unidos y Rusia y en medio de la posible amenaza nuclear que había también entre estas dos potencias. Amenazado de guerra nuclear el mundo, amenazado por la Guerra Fría y desde el punto de la Iglesia en plena efervescencia, crisis, con todo lo demás que trajo consigo ese poner en práctica el Vaticano II, el inicio de la puesta en práctica. Esto es lo que dice, tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Tremenda es la inseguridad, el miedo, la incertidumbre que ha despertado el coronavirus en millones y millones y millones de gente. Seguro también en muchos de los que estamos acá esta tarde. Muy de cuando en cuando pasan estas cosas, siento yo. Entonces, el llamado a eso, a desentrañar este mensaje. Como aprendizaje, para mí se me dice el primero, ¿verdad? A lo que estamos llamados en este tiempo, justamente es a discernir esa palabra de Dios que nos quiere comunicar a través de la pandemia y de todo lo que vivimos. Yo siento que estamos llamados también a vivir, a ayudarnos a mantener una fe, una esperanza, también la fe, pero en este caso una esperanza viva y operante. Esto lo digo, me corregí porque son palabras del Papa Francisco. Él dice, mantener viva y operante la esperanza, que se nos regala para construir una nueva normalidad, nueva normalidad, que tanto deseamos. Y para mí, esas son palabras del Papa, ¿verdad? Lo que cualifica la esperanza realmente cristiana es cuando enriquece, cuando le da sabor y también cuando le da sentido a nuestra vida. Si no le da sabor, no le da sentido, no le da dinamismo, no es esperanza y mucho menos cristiano. Lo otro que siento como una actitud propia para este tiempo es velar, esto también es del Papa Francisco, dice él, velar y estar atentos. El mundo está en tribulación y las experiencias dolorosas, de las experiencias dolorosas no se sale igual. No se sale igual. Al estar expuestos en nuestra vulnerabilidad y fragilidad, corremos el grave riesgo, y dice el Papa, de un optimismo exagerado, incapaz de asumir la magnitud de los acontecimientos. Se escapa por delante. Segundo, otro riesgo que dice el Papa es asumir el momento presente, pero enfrentarlo y resolverlo solamente con actividades sustitutivas o paliativas, a la espera de que todo se vuelva a la normalidad. Otro peligro. Tercer peligro, la nostalgia paralizante del pasado, que nos incapacita para convocar a otros a soñar y a elaborar nuevos caminos y nuevos estilos de vida. Quedarnos mirando para atrás en vez de salir impulsados para adelante. Y dice también el Papa, si un virus nos cuestionó y trastornó y fue capaz de alterar y revertir las prioridades y las aparentes e inamovibles agendas globales que tanto asfixian y devastan a nuestras comunidades y a nuestra hermana tierra, tenemos que permitir, y cito palabras textuales, que esa otra presencia con mayúscula, discreta, nos vuelva a llamar y nos trace el camino, abra horizontes y nos dé el coraje para vivir este momento histórico singular. A mí, en lo que se me traducen estas cosas
es que se nos presentan como dos modelos de iglesia. Hay una iglesia que nosotros necesitamos, ¿sí? Y digo especialmente, cuando digo necesitamos, hablo más de la jerarquía, pero hay mucha gente que nos impulsa a un determinado tipo de iglesia. Es una iglesia en donde necesitamos que nos necesiten, ¿sí? Necesitamos que nos necesiten. Y ahí está muy presente el tema del clericalismo y del sacramentalismo, ¿verdad? De sentirnos irreemplazables también, más allá del clericalismo. Y después está la otra iglesia, que es la iglesia que Jesús quiere. Y ahí hay unas palabras del actual Papa, cuando todavía era el cardenal Bergoglio, que las dijo en el contexto del cónclave, que me resultan también iluminadoras, ¿verdad? Sobre la iglesia que Jesús quiere. Y dijo en ese contexto del cónclave, y apoyándose en Apocalipsis 3:20, dijo Bergoglio, el Señor llama a la puerta para que le abramos. Ordinariamente se entiende que el Señor quiere que le abramos la puerta para entrar en nuestro corazón, para entrar en nuestra casa. Pero Bergoglio dijo que el Señor está tocando desde el interior de la iglesia y lo que nos pide ahora es que le abramos la puerta y que le dejemos salir. La iglesia que quiere el Señor. Entonces, es verlo como al revés, ¿verdad? Aquí está el origen de lo que después él, ya siendo papa, concreta en la Evangelii Gaudium. Es la iglesia en salida, ¿sí? Esa iglesia en salida que tanto hemos escuchado, que tanto nos ha movido, ¿verdad? O que tanto está llamado a movernos, está como en esta intuición de que nos hemos apropiado de alguien, que es el Señor, nos hemos encerrado en nuestros parámetros, en nuestros templos, y resulta que es el Señor el que está de dentro para afuera queriendo irse a otro lugar, ¿verdad? Con lo cual, para mí, y haciéndome como esa relación, ¿verdad?, de esta frase de Bergoglio en el cónclave de cara a lo que después es el Papa Francisco y la Iglesia en salida, creo como que el gran llamado, ¿verdad?, que tenemos como Iglesia es realmente a vivir y ojalá con mucha plenitud los rasgos generales que él marca en la Evangelii Gaudium. Es decir, recuperar la frescura original del Evangelio, el tema de la conversión pastoral, de la reforma de las estructuras de la iglesia, de revisar las costumbres, de no quedarnos, de ir al núcleo del Evangelio, de tener cuidado de no cuidar exageradamente aspectos externos como la liturgia, la doctrina, el prestigio, el tema de la responsabilidad de los laicos, muchas veces secuestrada, el tema del clericalismo. Concretamente a mí, porque son muchas cosas, ¿verdad? Pero una que me habla mucho, como resumen, es la reforma de la iglesia. Y en la reforma de la iglesia está lo que ya sabemos bien, que es lo de la iglesia en salida, que en el fondo es como la reinterpretación que tiene el Papa de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, en donde el Papa Pablo VI hablaba que la dicha de la iglesia es justamente evangelizar, ¿verdad? La misión propia de la iglesia es evangelizar. Bueno, pues eso que ha sido de las encíclicas más trascendentales, ¿verdad?, del siglo XX, sin duda, el Papa lo retoma, lo traduce como la alegría del Evangelio. Pero por ahí yo siento que está el llamado, ¿verdad? Está en lo que él llama la revolución de la ternura, también en la Evangelii Gaudium, como viga y maestra que sostiene la vida, la misión y la reforma de la Iglesia. Y precisa, ¿verdad?, después preciosamente bien también lo que significa la revolución de la ternura. Y habla de la justicia, de la ternura, diríamos, en relación con la justicia y cómo es posible pensar los grandes valores, ¿verdad?, que nos han movido, pero desde esa perspectiva. Está también presente la iglesia samaritana, ¿verdad? Esa iglesia que se hace cargo, sabe ver, carga, se compadece y se encarga, se compromete.
¿sí? Entonces, en esos tres ámbitos de hacerse cargo, de saber ver la realidad, ¿verdad? Saber ver, eso es que es, bueno, justamente lo que contemplamos en el samaritano, ¿verdad? Él no pasa de largo, se queda, se pone de rodillas, atiende, cura, sana, lleva, le encarga después al que se queda allí, ¿verdad? En la casa para que lo cuide. Y después también la sinodalidad como horizonte. Dice el Papa, lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, está contemplado todo ello en la palabra sínodo. Y se trata de una sinodalidad real y efectiva. Y eso es lo que en este momento, justamente en la Amazonía, con la conferencia eclesial de la Amazonía, comienza a suceder, ¿sí? El 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, Francisco pone en marcha no una conferencia episcopal, sino una conferencia eclesial, ¿sí? Que para mí es una auténtica, bueno, echar a andar un proceso revolucionario dentro de la Iglesia, en donde obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, de todas las etnias, de todos los colores que tiene la Amazonía, ¿verdad? Una variedad cultural inmensa, se ponen a caminar juntos. Y como dice el Papa, en ese contexto, en donde la jerarquía a veces le ha tocado ir delante, otras veces le toca ir en medio, y otras veces le toca ir detrás. Como concreción, por tratar de ir terminando, siento que hay algunas amenazas. Eh, Solamente nombro dos externas, que igual no son ni siquiera las más importantes, ¿verdad? Pero me parece que tenemos que tener cierto cuidado con las amenazas que tienen un carácter distractivo y narcotizantes. Y de esas distractivas y narcotizantes vienen muchas a través de las redes sociales, de grandes operadores como Netflix. Conozco gente que en este tiempo ha pasado 10 horas viendo series de Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Estas series que no se terminan, 10 horas por día. Y eso está pensado, es decir, eso no es, eso me refiero no por la persona o las personas que gastan mucho tiempo viendo este tipo de ahora de novedades, ¿verdad? Sino justamente por los que están detrás de grandes consorcios como puede ser ese. Y después también hay una cuestión política que a mí me parece también no perder de vista, ¿verdad? Que tiene que ver con el miedo, ¿verdad? El miedo producto del COVID, que tiene las características también de un miedo muy poco concreto, un miedo indefinido. Una persona que tiene miedo, una sociedad que tiene miedo, que está atemorizada, realmente es como un animalito. Puedes hacer con eso lo que te dé la gana, ¿sí? Entonces, hacernos temer tanto con el cuidado de la vida física puede llegar a convertirnos en meros seres biológicos. Aislamiento, tapabocas, encierro, distanciamiento social no son en absoluto palabras neutrales. Tienen un trasfondo y un contenido muy fuerte. Y no trato con esto de para nada, es decir, que está mal lo que hacemos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que usar tapabocas, que tenemos que obedecer lo que dice el ministerio. Yo no dudo de eso, pero que no nos quedemos solamente en eso, sí. Y que nos podamos preguntar, ¿verdad? ¿Qué es una sociedad que no tiene otro valor que no sea la sobrevivencia? Si el dinamismo es a protegernos tanto, ¿qué sentido tiene para los seres humanos el simple sobrevivir? En donde echas de lado la sonrisa, el abrazo, el encuentro, el beso, el rostro, la expresión del amor, la expresión de la ternura, y preguntarnos si eso sería una vida realmente humana, digna de ser vivida.
Si eso podríamos, de ese modo, podríamos vivir una verdadera hermandad que brota de la fe. Francisco en ese sentido dice, ¿no?, que la vida cristiana verdadera no puede ser una vida online. Es clarito en eso. Después también está el tema bueno, voy a saltar porque ya... el tema de la esperanza, a mí eso me parece también sustancial, el tema de la esperanza. En este sentido, saber, y lo sabemos muy bien, ¿verdad?, que con Jesús se inauguró ya la etapa final de la historia, si los tiempos escatológicos. Los tiempos finales, que no es lo mismo que el fin de los tiempos. No estamos aquí hablando como los evangélicos, que pata la mundo, allá va, o pata, o pata. No es el fin de los tiempos, pero sí son los tiempos finales. Si la esperanza cristiana toma cuerpo en nuestra vida real y concreta. Y es cristiana si, en algún sentido, realmente impulsa y nos tensiona. Es lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Es decir, el cristiano que vive a plenitud el tiempo nuestro, el cronos, el tiempo tiene que estar como con esa esperanza viva y concreta de que estamos impulsados, ¿verdad?, hacia lo definitivo, a que se concrete el reino de Dios, pero viviendo a plenitud el tiempo presente, no estamos huyendo del tiempo presente. Entonces, a mí eso me parece demasiado importante, ¿verdad? Hay una expresión de un autor, de un filósofo, que habla del tiempo que resta. El tiempo que resta, pero no entra para nada, como les digo, la dimensión esta evangélica, de conviértanse porque ya se opama la mundo. Mire, es otra cosa, es la atención con la cual tenemos esta mayoría. Y otro habla, estamos en los tiempos de descuento. Estamos en los tiempos de descuento. Sin temor, con confianza, pero creo que es saludable ambas expresiones poderlas sentir por dentro. Por eso hay un teólogo español bastante crítico, que hablando de un poco de lo que él ve en la Iglesia española, decía: ¿qué nos está pasando cuando escuchamos lo que dice el Papa? Vemos lo que está pasando y seguimos como si no pasara nada. No es un trabalengua, ¿verdad? Es como también una sacudida, es decir, pasan muchas cosas, el Papa habla de muchas cosas. El Papa, en un discurso de 2 hojas, habla como 5 o 7 veces de lo nuevo, del cambio, de recrear, de lanzarse, y seguimos como si no pasara nada. Bueno, las actitudes que el mismo Papa dice para este tiempo son discernimiento, parresía y pomoné, que significa perseverancia, distinguiéndolo claramente de la paciencia. Entonces, y vuelve otra vez a decir el Papa, debemos iniciar procesos, no ocupar espacios. Dios está presente en el tiempo y se manifiestan los procesos de la historia. Por eso urge que leamos los signos de los tiempos con ojos de la fe. Y en ese acompañarnos Dios en los tiempos, hay una frase también de él que a mí me parece hermosa para pasar también por el corazón, que dice: el camino al que él se refiere no es puramente geográfico, sino sobre todo simbólico. Es una invitación a descubrir el movimiento del corazón que paradójicamente necesita partir para poder permanecer. Necesita cambiar para poder ser fiel. Es decir, que la fidelidad no está en la estabilidad. Permanecer verdaderamente es cambiar, y solo así, cambiando, podemos ser fieles. Y bueno, en una carta del Papa a todo su presbiterio de Roma, a todos los sacerdotes de Roma,
el Papa retoma una frase del cardenal Martini, que dijo unos días antes de morir. Martini, bueno, dijo una frase que el Papa le dice a sus obispos en el año pasado, en el 2019. Y dice el Papa a los sacerdotes de Roma: la Iglesia se ha quedado 200 años atrás. ¿Por qué no se sacude? Tenemos miedo en lugar de valentía. Sin embargo, el cimiento de la Iglesia es la fe, la confianza, la valentía. Solo el amor vence el cansancio. A mí esta frase, les confieso que me ha removido muchísimo también, junto con la del Principito, de el pozo en el desierto, que el Papa tome de Martini unos días antes de morir una frase tan fuerte, es decir, que llevamos 200 años de retraso con tanto que hemos hecho, con tanto que hemos trabajado. Uno dice, bueno, ¿y si no hiciéramos nada de lo que estamos haciendo? Si no hiciéramos nada de lo que estamos haciendo, ¿andaría peor la Iglesia? Yo les animo muchísimo a que examinemos lo vivido en estos 4 o 6 meses en que no hemos hecho nada de lo que antes hacíamos, por lo menos, muy poco de lo que antes hacíamos, y nos podemos llevar enormes sorpresas. Así que, no haciendo nada, ¿cuánto hay de bien hecho, a pesar de que nos hayamos sentido inactivos, sin trabajo, medio desempleados, ¿verdad? Incluso a veces como que ya hay corey? Es decir, a mí me parece que aquí hay algo, es decir, hay un vuelco que estamos llamados a dar, un vuelco, y poner muy en cuestión lo que hemos estado haciendo, lo que hacemos, nuestra agenda. Dios ha hecho maravillas sin nosotros hacer nada. Habiendo hecho tanto, el Papa de pronto nos dice que la Iglesia lleva 2 años de retraso con respecto al mundo. Si lleva 200 años de retraso, después del COVID, si volvemos a lo mismo, igual nos encontramos que son 300 años, lo que nos va a sacar de ventaja el mundo al cual estamos llamados a servir. El mundo al cual estamos llamados a servir, para eso somos, como Iglesia, como vida religiosa. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión de... Y la tercera pregunta, que para la vida de la Iglesia, para los religiosos, bueno, hice una pequeña parábola, por ser concreto, que la voy a leer. Desafíos para la vida religiosa. Había una vez una barca que llevaba mucho tiempo fondeada. Unos estaban felices por la calma, porque así era muy segura y muy estable la barca. Otros ni siquiera sabían que estaban en la barca y hacían su vida. Había otros que no estaban a gusto. Les molestaba la quietud de la barca, su inamovilidad, y le echaban la culpa al capitán por haber colocado un ancla. El ancla era lo que impedía que la barca se deslizara, se desplazara y cumpliera la misión para la que fue construida. Un día llega un nuevo capitán de la barca, clava su mirada en el horizonte, capta el movimiento de las aguas, capta la fuerza del viento, observa también la vida de dentro y de fuera de la barca. Se fija con detenimiento en el estado de la embarcación, toma ánimo y con su propio esfuerzo alza el ancla de la barca y ésta queda liberada de lo que la ataba al fondo. Este hecho no satisface a todos por igual, unos muy contentos, otros desconcertados, otros, los hubo también, se molestan bastante por el cambio. El capitán habla a toda la tripulación sobre el sentido y la misión de la barca. También les comunica que tiene la carta de navegación para poner rumbo a lo profundo y así poder realizar
su misión. Al explicarles todo, les confiesa que la primera tarea, lo que ve más urgente, es la propia reforma de la barca. Solo así podrá salir de la quietud vivida y emprender un viaje tan exigente. La reforma implica revisar la embarcación por completo, el estado del casco, la cubierta, las bodegas, los mástiles, las velas, los remos, los instrumentos de navegación. Cambiar lo que está podrido, lo que está seco, rasgado, deshilachado, descompuesto. Implica también liberar peso muerto, tirar al mar el lastre, lo que no sirve para la nueva travesía. Especialmente importante es efectuar los cambios y las transformaciones necesarias en la estructura de la embarcación, así como en la formación de los tripulantes para la misión que les espera. Hay nuevos retos, hay otras embarcaciones nunca vistas en el océano, lugares desconocidos y más complejos que visitar, dificultades y nuevas turbulencias en la ruta. Ante el pedido del capitán, para nosotros, la vida religiosa está llamada a ser la que más se quiera afectar y señalar en todo servicio, y alistarse para esa tarea, comenzando por lo primero, contenta de hacer como el capitán hace, de vivir como el capitán vive, de trabajar como él trabaja, de pasar incompresiones y persecuciones como él las pasa, de gozarse y de alegrarse por cada signo nuevo de vida divina que hace a través de su medio, y de ser muy agradecida por haber sido convidada por semejante capitán. Detrás del capitán esta es como una resonancia de los ejercicios del rey temporal. Nos dice San Ignacio que está el rey eternal, que es al que verdaderamente estamos llamados, a quien debemos servir, ¿verdad?, como vida religiosa. Bueno, muchísimas gracias.